este video vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales que no son exactas, que mediante un artilugio matemático, algún truquito, vamos a tratar de transformarlas en ecuaciones diferenciales exactas. Antes de iniciar el video, voy a aclarar una cosa para que la tengan en cuenta. Todo lo que sea trabajo algebraico voy a tratar de pasarlo rápido, está hecho en la diapositiva, así que cualquier cosa cada uno se toma su tiempo para pausar el video, lo que necesite, así no se hace tan largo, ¿sí? Y como dije antes, cada uno maneja sus tiempos. Empecemos. En algunos casos me voy a detener, pero no en todos. Tomemos el siguiente ejemplo para ver a lo que me refiero. Si nosotros tenemos una ecuación como la siguiente, y diferencial x más x cuadrado y menos x diferencial y igual a 0, tenemos una ecuación que no es exacta, ya que si derivamos esta función con respecto a y, nos da 1, y si derivamos esta función con respecto a x, nos da menos 1, 2x y menos 1. Son distintas, ¿sí? Recuerden de la clase anterior que una ecuación diferencial exacta es efectivamente exacta si las derivadas cruzadas, por decirlo de alguna forma, derivada de m con respecto a y es igual a derivada de n con respecto a x. Bien. Esta es la ecuación que teníamos anteriormente. Si esa ecuación la multiplicamos por este factor, 1 sobre x cuadrado, obtenemos la siguiente igualdad, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Bueno, esta ecuación es una diferencial exacta. Fíjense que la derivada con respecto a m, muy sencillamente, 1 sobre x cuadrado. La derivada con respecto a y, perdón, 1 sobre x cuadrado. La derivada con respecto a x también es 1 sobre x cuadrado. Como son iguales las derivadas, es una ecuación diferencial exacta, lo que nos permite resolverla con el método que ya hemos trabajado. Lo interesante de esto es que pasamos de una ecuación que no es exacta, que en principio no sabemos cómo resolver, a una que es exacta simplemente multiplicando por una función, ¿sí? Una función sencilla en este caso, 1 sobre x cuadrado. Bueno, obviamente el objetivo es cómo encontramos esta función, y si siempre se va a poder encontrar una función de este estilo, ¿sí? Que nos permita transformar una inexacta en una exacta. Bien, esa función, a partir de ahora la vamos a llamar mu de xy. ¿Sí? Mu es una letra griega. La vamos a llamar de esa forma. Esto lo aclaro para que cada vez que aparezca mu, sepan que estamos hablando de ese factor por el cual vamos a multiplicar a la ecuación diferencial. Otra aclaración, ese factor recibe el nombre de factor integrante. Al igual que en las ecuaciones diferenciales lineales, que también las multiplicábamos para transformarlas en una ecuación de variables separables, no sé si se acuerdan. En este caso vamos a transformar ecuaciones diferenciales inexactas en exactas, mediante un factor integrante. Bien. Supongamos que tenemos la siguiente ecuación diferencial, ¿sí? Es un ejemplo parecido al que hicimos anteriormente. Si derivamos con respecto a y esta con respecto a x, van a ver que no dan iguales. Ahora, si multiplicamos por este factor integrante, x y cuadrado, se obtiene la siguiente ecuación, la cual sí es exacta y se puede resolver. Bien, eso se los dejo para que lo chequen ustedes. Van a ver que esta no es exacta y esta sí. Obviamente, si multiplico por una función y la ecuación sigue siendo inexacta, quiere decir que esto no es un factor integrante. ¿Ok? Bien. Repito la pregunta entonces que nos hicimos anteriormente. ¿Cómo encontramos ese factor integrante? Bueno, antes de hacer el proceso y tratar de deducirlo lógicamente, voy a empezar por el final. Esto es un teorema enunciado sin demostración, ¿sí? Que nos permite encontrar un factor integrante para cualquier ecuación diferencial. Es decir, nosotros tenemos una ecuación diferencial de esta forma, ¿sí? Bueno, siempre que esté expresada en esta forma, ¿no? Si la derivada de m con respecto a y menos la derivada de n con respecto a x sobre n es una función exclusivamente de x, entonces este mu es un factor integrante. Lo mismo para esta expresión, ¿sí? Si la derivada de n con respecto a x menos la derivada de m con respecto a y sobre m, ahora, es una función exclusivamente de y, entonces esto es un factor integrante.
Ahora, vamos a ver de dónde sale esto. Tranquilamente con esta información ya podrían resolver ecuaciones diferenciales que no son exactas, transformarlas en exactas y después resolver, pero vamos a ver de dónde vienen estas expresiones y por qué llegamos a este teorema. Así que bueno, reformulamos la pregunta, pero arranquemos desde el principio. Nosotros sabemos que si mu es un factor integrante de esta ecuación diferencial, al multiplicar por mu, ¿qué va a pasar con la derivada de esto con respecto a y la derivada de esto con respecto a x? Bueno, tienen que ser iguales si esto es un factor integrante y me está transformando la ecuación en una diferencial exacta, ¿sí? De esto estoy hablando, ¿sí? La derivada de mu por m con respecto a y tiene que ser igual a la derivada de mu por n con respecto a x. Bien, trabajemos un poquito sobre esta expresión. Derivando, derivada del producto, ¿sí? Obtenemos de este lado lo siguiente y de este lado lo siguiente. No me voy a detener en esto, cualquier cosa pausan, ¿sí? Derivada del primero por el segundo sin derivar, etc. Bien. Vamos a reacomodar un poquito esta expresión. Nos traemos este miembro a la izquierda para que queden las derivadas con respecto a mu del mismo lado. Y este a la derecha para que quede mu también de un mismo lado, ¿sí? Y obtenemos lo siguiente. Bien. El problema que tenemos con esta expresión de acá, ¿sí? Es que, bueno, mu de este lado quedó solo, se podría despejar, pero acá aparece la derivada de mu, así que no nos va a servir ese despeje para encontrar el factor integrante. Despejar mu es complicado, ¿sí? de esta expresión así como está. Suele ser bastante complejo en los casos generales que vamos a trabajar. Lo que vamos a hacer es estudiar algunos casos particulares de esta función mu, que son los siguientes dos casos. El primero es cuando mu es una función que depende exclusivamente de x. Si nosotros vimos en los dos primeros ejemplos, un factor integrante que dependía de x y otro que tenía tanto x como y, ¿sí? Ambos funcionaban bien. Lo que vamos a considerar ahora es un factor integrante que solo dependa de x. ¿Por qué hacemos esto? Porque van a ver cómo simplifica la expresión para despejar ese mu. Obviamente es una condición impuesta, ¿sí? Pero nosotros estamos buscando un factor integrante cualquiera, ¿sí? Que nos permita transformar de inexacta a exacta. Bien. Volvamos a la expresión que teníamos antes de hacer esta distinción, ¿sí? Esta de acá. La copio de vuelta más adelante. Hicimos la derivada del producto, despejamos, acomodamos un poquito. Bien. ¿Qué pasa si consideramos que mu es función solo de x? Bueno, la derivada de mu con respecto a y se va, ¿no? Nos quedaría 0. Bien. De esto podemos pasar a lo siguiente. También trabajo algebraico, ¿sí? Esto da 0, se va. N, dividimos miembro a miembro, pasa a ser denominador. Y este menos lo que hace es cambiar las derivadas de orden. Bien. Continuamos. Fíjense lo que tenemos ahora. Tenemos diferencial mu, mu, diferencial x y toda esta expresión. Lo que podemos hacer es separar variables, ¿sí? Para juntar este diferencial mu con mu y ver si podemos despejarlo de ahí. ¿Sí? Me corro acá. Bien, tenemos lo siguiente. Para conseguir despejar mu deberíamos integrar, ¿no? Bien, integro esto. Me queda el logaritmo natural de mu igual a la integral de todo este miembro de acá. Y despejando, obtengo que mu es igual a e elevado a toda esta integral. Aclaración importante es la siguiente, ¿sí? Nosotros partimos de la suposición de que mu es una función exclusivamente de x. Ahora, para que eso pase realmente, se tiene que cumplir una condición dentro de esta expresión, ¿sí? Recuerden que partimos de una suposición, no de algo general, ¿sí? Sino de un caso particular.
Bien, si mu es una función exclusivamente de x, toda esta expresión que está acá en amarillo necesariamente tiene que ser una función únicamente de x. ¿Sí? Si acá apareciera alguna y dando vueltas en esta expresión, al hacer la integral con respecto a x, esa y va a terminar apareciendo, y ya mu no va a ser una función exclusiva de x. Espero explicarme lo que estoy diciendo. Si mu es una función de x, esto necesariamente tiene que ser una función de x para que todo el trabajo que hicimos tenga lógica. ¿Sí? Vamos al segundo caso y después acomodamos todo esto un poquito en una presentación final. El segundo caso es muy parecido, esto lo voy a hacer más rápido, ¿sí? Es considerar que el factor integrante sea una función únicamente de y. ¿Sí? Es decir, volvemos a partir de la expresión que teníamos originalmente, ¿sí? Cuando hicimos la derivada del producto y que acomodamos un poquito. Ahora, si mu es una función que depende exclusivamente de y, esta parte, la derivada de mu con respecto a x, se va, y simplemente nos queda este m, dividir miembro a miembro, y va a quedar acá abajo como denominador. Bien, los pasos siguientes son los mismos, ¿sí? Separo variables, integramos y despejamos. Mismo razonamiento que antes, ¿sí? Si suponemos que mu es una función exclusiva de y, esto que tenemos acá, que no es igual al anterior, fíjense que es ligeramente distinto. Antes teníamos a n dividiendo, ahora tenemos a m, y las derivadas están cambiadas de lugar. Bien, esto que tenemos acá tiene que ser una función exclusiva de y, ahora. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, para que cuando integre con respecto a y, la única variable que aparezca sea y esto me quede un mu que dependa de y, que es lo que pusimos como condición al principio. Entonces, resumiendo un poco esto, ¿sí? Si la expresión dentro del integral, que es la siguiente, en el primer caso, derivada de m con respecto a y menos derivada de n con respecto a x sobre n, es una función exclusiva de x, entonces el factor integrante tiene esta forma: e elevado a la integral de todo eso, diferencial x. Si esta expresión que tenemos acá es una función exclusivamente de y, de una variable, el factor integrante tiene esta forma: e elevado a la integral diferencial y. Bien, fíjense que una forma de... Bueno, vamos a pasar al teorema y después les doy un truquito para recordar esto. El teorema que teníamos antes, que les mostré al principio, ¿sí? Es eso mismo, ¿sí? Es lo que estuvimos deduciendo recién. Si esta expresión es función de x, entonces mu es igual a la integral de... a la integral de esa función, perdón, y es un factor integrante de esta ecuación diferencial. Lo mismo si esto es una función exclusiva de y. Bien, truco para acordarse, esto está en Larson también, cualquier cosa si lo quieren revisar, de esta expresión, ¿sí? El denominador siempre es la derivada que aparece restando, ¿sí? Entonces acá tenemos restando a n de x, por lo tanto el denominador va a ser n. Y además esa derivada que aparece restando me indica la variable en la que voy a trabajar, ¿sí? Entonces me fijo siempre en la que resta, estoy restando n de x, denominador n, variable x de la función. Acá lo mismo, estoy restando m de y, denominador m va a ser una función de y. Obviamente que lo pueden revisar esto, ¿sí? Pero siempre está bueno acordarse de esas cosas. Vamos a pasar a un ejemplo práctico para plasmar un poco toda esta teoría que estuvimos viendo, ¿sí? Van a ver que en la práctica es mucho más sencillo y más dinámico. Bien, ecuación diferencial de esta forma. ¿Qué hago primero? ¿Buscar el factor integrante? No, primero me fijo si es exacta, ¿sí? No voy a buscar un factor integrante si capaz ya la ecuación diferencial es exacta y voy a perder un montón de tiempo haciendo cuentas sin sentido, ¿sí? Chequeamos si es exacta, derivada de m con respecto a y, 4y, derivada de n con respecto a x, y. No es exacta, son derivadas distintas. Por lo tanto, vamos a empezar a buscar nuestro factor integrante analizando las expresiones que teníamos recién, ¿sí? Bien, vamos primero a ver si podemos obtener una función únicamente de x, ¿sí? Recordemos que restamos n de x sobre n.
Bien, restamos las derivadas. Sobre n nos queda 3i sobre xi, cancelamos la i, 3 sobre x, es una función exclusivamente de x, por lo tanto ya nos sirve esto para encontrar nuestro factor integrante. Vamos a trabajar con la otra expresión también, ¿sí? Obviamente que no hace falta, una vez que ya encontré una función que depende exclusivamente de x, trabajo con esa, o exclusivamente de y si empecé por y, ¿sí? Pero vamos a hacerla para mostrar que en este caso no sucede. Fíjense que nos queda de este lado una función de xy, y que por más que trabajemos algebraicamente, va a continuar siendo de xy. Bien, entonces, h de x sí es igual a 3 sobre x. Acá debería decir h, ¿sí? Bueno, entonces, nuestro factor integrante es igual a e a la integral de 3 sobre x. Bueno, 3 sobre x, la integral es 3 por logaritmo natural del módulo de x, y acomodando un poquito acá, llegamos a que nuestro factor integrante es módulo de x elevado al cubo. Una aclaración importante, esto ya lo aclaramos también cuando trabajamos con ecuaciones diferenciales lineales en los factores integrantes. Nosotros estamos buscando un factor integrante, no una familia de factores integrantes. Nos interesa con que uno funcione, ya nos alcanza, ¿sí? Fíjense que yo acá en la integral no puse un más c acá, ¿sí? No puse un más c, porque eso lo que me daría es una familia de factores integrantes, ¿sí? Y yo necesito solamente uno. Así que antes de ponernos a trabajar con el módulo, vamos a fijarnos si este x cubo funciona directamente sin módulo, y si funciona lo tomamos, ¿sí? Porque es más sencillo trabajar con x cubo que con el módulo. Generalmente, en el 99% de los casos funciona, ¿sí? Así que, y los que vamos a trabajar nosotros funciona siempre. Simplemente con chequear que funciona derivando alcanza, ¿sí? Bien, multiplicamos por x cubo. El primer término nos queda de esta forma, segundo término de esta forma, lo pasamos rápido, esto chequenlo ustedes, ¿sí? Bien, debería ser una ecuación diferencial exacta, lo chequeemos haciendo las derivadas rápidamente, ¿sí? Derivada con respecto a y, esto es 0, y esto me queda 4x cubo y de este lado, bueno, derivada con respecto a x, 4x cubo y. Las derivadas son iguales, por lo tanto es una ecuación diferencial exacta como nos tenía que dar, ¿sí? Si no, el factor integrante lo calculamos mal. Bien. Una vez que obtenemos la ecuación diferencial exacta, ya esto está trabajado, ¿sí? ¿Cómo lo resolvíamos? La idea es obtener una función de xy cuyo diferencial total sea este de acá. ¿Qué era el diferencial total? Bueno, una expresión que contiene la derivada de la función con respecto a x, diferencial x, más la derivada de la función con respecto a y, diferencial y. ¿Sí? Bueno, si esta es la derivada parcial con respecto a x, ¿cómo puedo obtener la función? Bueno, integrando esta expresión con respecto a x. ¿Sí? Imagínense la función acá arriba, ¿sí? Una función de xy. Si esta es la derivada con respecto a x, ¿sí? Si integro esta expresión, voy a volver a la función original. Pero con respecto a quién la tengo que integrar, a x. ¿Sí? Bueno, si esta es la derivada con respecto a y, si integro esta función con respecto a y, voy a volver a la función original. ¿Sí? Así que, bueno, hagamos eso con las dos variables. Si integro con respecto a x, se obtiene lo siguiente. Un quinto de x quinta más un medio de x cuarta y cuadrado más c de y. ¿Sí? Esto es una constante que puede ser numérica, pero también podría ser una función de y. Esto también ya lo explicamos, pero lo vuelvo a repasar por si acaso. Porque, bueno, esta es la derivada con respecto a x, así que en la función, si hubiera algún término exclusivo de y, ¿sí? O sea, que no contenga x y que contenga y, la derivada con respecto a x va a ser 0, ¿sí? Así que acá podría tener infinitos términos que solo dependan de y la derivada parcial con respecto a x va a continuar siendo esta, ¿sí? Por eso podemos agregar una constante que dependa de y. Bien, ¿dónde va a aparecer esta constante? Al integrar acá. ¿Sí? Si integramos acá con respecto a y, sí tiene que aparecer. Vamos a verlo.
Bien, integro ahora con respecto a y. En este caso. Bien, x cuarta y, la integral es 1 medio de x cuarta y cuadrado. Y acá vamos a agregar una constante que dependa de x, por el mismo motivo que mencionamos antes, ¿sí? Si derivo esto, obviamente tengo que llegar a este término de acá. La derivada de una función de x con respecto a y me da 0, ¿sí? Por eso la agregamos. Bien, fíjense que esta función f de x y, perdón, f de x y f de x y tiene que ser la misma, ¿sí? Integramos con respecto a x, integramos con respecto a y, pero es para llegar a la misma función. Bien, entonces, conclusión, nosotros tenemos, por un lado, esta función que es la que surgió de integrar con respecto a x, esta función que surgió de integrar con respecto a y, tienen que ser iguales, ¿sí? Fíjense que esta constante que depende solo de x es la que aparece acá, 1/5 de x quinta, y esta constante de y debería aparecer en esta integral, pero como no aparece, va a ser igual a 0, ¿sí? No va a aparecer, no va a haber ninguna función de y en este caso, porque debería aparecer al integrar esto con respecto a y, ¿sí? En nuestra ecuación diferencial exacta. Bien. Función f entonces es igual a 1/5 de x quinta más 1 medio de x cuarta y cuadrado. Fíjense y chequeen siempre al hacer la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y que llegan a esta ecuación diferencial. Bien, solución es esa función igualada a una constante, ¿sí? Fíjense que estas constantes podrían ser numéricas también, ¿sí? Se decide poner 0 porque al igualar después a una constante acá, se termina anulando, ¿sí? Por eso solamente ponemos constantes que dependan de y ya, o constantes que dependan de x. Bien, solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Esta parte, bueno, no sé si les pareció lenta o rápida, pero traté de explicarla a modo de repaso porque ya está explicada de la clase anterior, ¿sí? Con detenimiento. Así que no me quiero detener a explicar todos los pasos. Así que cualquier cosa vuelvan al video de la clase anterior. Bien, esto de comparar las funciones se ve mejor en el siguiente ejemplo, que es un poco más difícil, así que si quieren, acompáñenme a verlo. Tenemos la siguiente ecuación diferencial, vamos a ir más rápido acá, en esta parte. Derivamos con respecto a y, derivamos con respecto a x, no son iguales, no es exacta, ¿sí? Buscamos factor integrante. Bien, analizo la expresión para ver si es una función de x, ¿sí? Recuerden que es la que aparece restando. Bueno, derivada con respecto a y menos derivada con respecto a x, realizo las cuentas, obtengo esta función que claramente es una función de xy, por lo tanto no me va a servir para hallar el factor integrante. Acá podría pensarlo como una diferencia de cuadrados, pero lo único que hago es agrandar la expresión y van a ver que se complica mucho más. No puedo reducir nada. Así que esta expresión, función de x y de y, no me sirve. Siguiente expresión. Vamos a buscar si el factor integrante puede depender solamente de y. Bueno, acá tenemos lo siguiente, ¿sí? Al restar las derivadas nos queda esto. Y acá tenemos la función m. Bueno, fíjense que en todas aparece y, ¿sí? Así que podemos dividir por y, o sacar y como factor común, como quieran. En el numerador nos queda lo siguiente, 2y menos 2x sobre xy menos y cuadrado. Perdón. Bien, y acá sacamos factor común 2 arriba y factor común y abajo. Bien, y menos x es lo mismo que menos x menos y, ¿sí? Así que podemos multiplicar por menos 1 para dar vuelta y poder cancelar. Y nos queda que esto es igual a menos 2 sobre y. Esto es una función exclusivamente de y, la llamamos k de y para
simplemente nombrarla. ¿Sí? Fíjense que en este caso era un poquito más, no muy complejo, pero un poco más complicado que el anterior, determinar si era una función solamente de y o de x. Y no se queden a primera vista con esto, que así pareciera que solamente es una función de x y, trabajándolo un poquito se puede llegar a obtener una función de una única variable. Bien, menos 2 sobre i igual a k de i nos sirve, ¿sí? Perfectamente, porque es una función de una única variable. Vamos a integrar ahora. Tenemos e a la integral de k de i para encontrar nuestro factor integrante. Esto es menos 2 por el logaritmo del módulo de i. Esto es módulo de i a la menos 2 igual a 1 sobre i cuadrado. ¿Sí? Bien, multiplicamos miembro a miembro. Mírenlo, es esto que aparece ahí. Pasamos rápido. Fíjense que es re fácil chequear justo en este caso, que es una diferencial exacta, derivada respecto a x, perdón, derivada respecto a y, menos 1, derivada respecto a x, también menos 1, son iguales, diferencial exacta. ¿Sí? Bien, ¿cómo hacemos para resolver esta diferencial exacta? Vamos a integrar respecto a x y a integrar respecto a y. Si integramos respecto a x, 1 medio de x cuadrado menos xy, más una función de y que podría no aparecer en las derivadas, ¿sí? Y lo mismo de este lado, ¿sí? Integro respecto a y, obtengo menos 2y, menos 2 sobre y, perdón, menos xy, más una función de x que podría no aparecer al ser derivada respecto a y. Bien, comparemos estas dos funciones que tienen que ser iguales, entonces. Tenemos 1 medio de x cuadrado menos xy, más una constante que dependa de y, que ¿dónde la vamos a buscar? En esta función que surgió de integrar respecto de y. ¿Sí? ¿A dónde está esa constante? Acá. ¿Sí? Este término depende solo de y. Lo mismo de este lado lo podríamos pensar al revés. Si tenemos menos 2y menos x, más una constante que solo depende de x, que está en esta función. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, la función que buscamos es 1 medio de x cuadrado menos xy menos 2y. ¿Sí? Otra forma, en lugar de andar pensando, ¿sí? Es tomar los términos comunes y no comunes de ambas expresiones. ¿Sí? Este aparece solo acá, lo tomamos, 1 medio de x cuadrado. Este aparece en ambas, también lo tomamos, menos xy. Este aparece solo acá, también lo tomamos, menos 2 sobre y. ¿Sí? Bueno, solución general, esa función igualada a una constante. Recuerden que al derivar, ¿sí? O al tomar el diferencial total de esta función, obtenemos nuestra expresión de la ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Igualada a 0, obviamente, porque la derivada no constante es 0. Bien, espero que haya servido, que se haya entendido y que puedan hacer los ejercicios a partir de acá. Cualquier cosa me consultan. Sé que es un video bastante largo, pero bueno. Estamos en contacto. Saludos.